Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Estamos en un día muy bendecido, en un día muy favorecido, en un día en el que podemos ver la misericordia de Dios, que es nueva una vez más, que se renueva, una misericordia que lo detiene de hacernos mal, al contrario, nos hace el bien, porque la misericordia es darnos, es que no nos da lo que merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos, y por eso se llama gracia. Nos da la salvación sin merecernos, nos da la vida eterna aún sin merecernos, nos da por gracia. La gracia nos da lo que no merecemos, y la misericordia hace que no nos dé lo que sí merecemos. Merecíamos el castigo eterno, merecíamos la perdición, merecíamos castigo, pero por misericordia no nos da lo que sí merecemos. Y esa es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Quién Dios como el nuestro? Pues bienvenidos a un día más de su misericordia y de su gracia, y que siga abundando la gracia y la misericordia en sus vidas. Quiero seguir en la línea que estaba predicando en el mensaje anterior, el proceso del barro. Vamos a leer Jeremías 18:1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Y gracias, Dios, porque tú nos tomaste de la tierra seca y nos hiciste un barro, una materia prima para trabajar con nosotros. Gracias que nos mojaste, nos humedeciste con ese Espíritu Santo y nos diste vida, nos diste aliento. Primero fuimos tierra seca, Dios, de lo cual tú formaste al hombre, le diste forma con tus manos, a imagen, a tu semejanza, y le diste el hálito de vida cuando soplaste en su nariz. Pero aún así, no conforme con eso, nos diste vida espiritual, Dios, cuando nos llamaste de las tinieblas a la luz. Y aquí estamos, Dios, siendo ser viviente. Te pedimos, Dios, que así como diste de tu espíritu, nos des hoy otra porción. Nos des, Dios, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, para que podamos digerir, para que podamos, Dios,
aprender más de tu palabra y para que podamos entenderte que así como el barro así como el alfarero usa el barro, así nos usas a nosotros, Dios, y que aprendamos nuevos principios, que aprendamos a conocerte más y más, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hablábamos que Dios le mostró al profeta Jeremías que le quería dar una palabra y lo mandó a la casa de un alfarero. Y es que el alfarero tiene un lugar en donde él se pone a trabajar todas las piezas de barro. Me imagino que cuando Jeremías llegó, vio barro en diferentes estados del proceso. Vio unos ya terminados, vio otros a la mitad del proceso, vio otro en un 75% terminado, pero vio otro que tenía en la mesa y era que todavía estaba en las manos del alfarero y el barro se quiebra estando en la rueda al cuidado del alfarero. Entonces, cuando Jeremías ve aquello y ve todo aquel escenario, Dios le da una palabra y le dice: así como el barro se quiebra en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. No podré hacer esto yo con ustedes, porque así como el barro, así son ustedes en mis manos. Entonces Jeremías entiende que Dios quiere hacer de su pueblo, en ese entonces Israel, de un vaso de honra, porque el pueblo andaba en malos caminos. Jeremías les hablaba y el pueblo no entendía y Dios les quería les quería dar forma, pero el pueblo no escuchaban al profeta Jeremías. Entonces Jeremías es considerado el profeta que llora mucho, el profeta llorón. Escribió un libro de lamentaciones porque miraba todo lo que venía para Israel y Israel no se arrepentía de su pecado. Jeremías les hablaba diciendo: arrepiéntanse, y el pueblo no se arrepentía. Entonces Jeremías lloraba con lágrimas diciendo: pero es que porque no entiende Dios, ya no quiero predicar, ya no quiero, porque cada vez que predico me quieren agarrar a pedradas, cada vez que hablo de ti no les gusta y cierran sus oídos y yo soy mal visto en el pueblo y el pueblo no entendía y no escuchaba la voz que estaba saliendo a través de la boca del profeta. Entonces Jeremías entiende de que aunque esa generación se echara a perder, que aunque ese pueblo, esa generación se echara a perder, Dios todavía tenía paciencia para volver a empezar de nuevo, ya sea con esa generación o con la que sigue. Pero que Dios tenía un plan con el pueblo de Israel y que no los iba a desechar, porque una característica que tiene el alfarero es que cuando se echa a perder el vaso de barro que estaba fabricando, que estaba trabajando en él, y el vaso se quiebra, se desquebraja, el alfarero no agarra los pedazos y los tira a la basura y agarra otro vaso para trabajar, para empezar de nuevo en otro lugar. No, sino que la paciencia del alfarero es que él se encarga de terminarlo sí o sí. O sea, aunque el vaso no aguante la presión de las manos, no aguante el proceso adecuado y se quiebre, el alfarero no toma otra materia prima, no toma otro vaso, sino que él mismo dice: bueno, se quebró, no importa, lo vuelvo a hacer, y lo desquebraja, lo vuelve polvo y vuelve a humedecer una vez más, y empieza de nuevo el alfarero con paciencia a empezar de nuevo lo que había empezado. Pero él dice: no, es que en mi mente está una idea y todavía no la veo plasmada. Entonces, cuando trato de forjar el barro, no aguanta la presión, se desquebraja y se deshace. Entonces tengo que volver a empezar porque no puedo seguir a partir de una grieta, porque al ver una grieta no sirve de nada seguir en el proceso, porque ya hay una grieta. Entonces no va a poder vertir vino, no va a poder vertir agua, no va a poder vertir aceite. Que el uso de la vasija del barro
Lo vamos a ver al final del proceso para que eran sus usos. Pero el alfarero dice, tengo que volver a empezar. Entonces hablábamos de que el alfarero tiene varios elementos, varias herramientas que él usa en todo el proceso del barro para para acabar la obra que él empezó. Si hay algo que estoy seguro es que el que empezó la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Si hay algo que el alfarero se compromete es en terminar aquello que se determinó en su corazón hacer con el barro. Dice, yo voy a hacer una vasija para tener agua y él le da forma porque hay muchas vasijas, hay muchos tamaños, hay muchos estilos, hay muchos diseños, hay muchos usos. No es lo mismo una vasija de aceite que un redoma de aceite. No es lo mismo una vasija con agua que una vasija para vino. Entonces, hay diferentes usos y diferentes propósitos para las vasijas. Pero los elementos o las herramientas que usaba el alfarero, lo primero era el agua, que era que la tierra seca tenía que humedecerse para hacer la tierra dócil. Entonces la tierra seca, sumado al agua, se volvía barro, que era más sensible, que era más dócil para moldear para los dedos del alfarero. Entonces, cuando ya estaba humedecido, usa otro elemento, y esos son sus manos. Y de ese elemento de esa herramienta es que voy a hablar ahora. Ya usó el agua, que es el Espíritu Santo, que es lo que nos hace dóciles para cambiar, para formarnos, el que nos redarguye, es el que nos enseña, es el que nos abre los ojos a la realidad y decir, bueno, yo necesito trabajo, yo no estoy bien, yo necesito que Dios me ayude a cambiar, y nos muestra nuestra condición para convencernos de que tenemos que cambiar y de que necesitamos de la ayuda de Dios para poder hacerlo. Un cambio significativo y perdurable, permanente, solo es gracias al Espíritu Santo, que es esa agua que nos hace más dóciles. Entonces, después que el barro está humedecido, usa sus manos. Y es que las manos del alfarero es una herramienta que sirve para darle forma al barro. Note que si hay algo que debemos de estar nosotros agradecidos, es que al barro tiene contacto directo con las manos del alfarero. No todas las piezas tienen contacto directo con las manos del alfarero. No todas los elementos, porque en este caso el barro es un elemento, es una materia prima, la tierra es un elemento, tiene contacto directo con las manos del alfarero, pero no todos los elementos, me refiero al hierro, al bronce, al metal, a la madera, no todos tienen contacto directo con las manos del alfarero. En otras palabras, el barro es el único que puede decir, yo he sentido la mano de Dios obrar en mí. El barro es el único que puede distinguir cómo es la textura de los dedos de las manos del alfarero. Es el único que puede decir, yo ya sé cuando el alfarero presiona por aquí, yo sé que es él que está trabajando. Yo sé que es él que me está moldeando. Yo sé que es él que está presionando por este otro lado porque quiere ver algo que no está bien y ve. Entonces, el barro, si se detuviera a pensar que está en la mesa, que está sentado en la mesa y que está siendo trabajado por el alfarero, tal vez se quejara menos y tal vez entendiera más que el alfarero está trabajando en él, en ese vaso, y que está siendo moldeado y se quedaría tranquilo porque sabe que está en la mesa, que sabe que no importa lo que pase, aunque se desquebraje y se deshaga, está en las manos del alfarero y que todavía el alfarero puede hacer algo. Mira, hermano, si hay algo que nosotros debemos de estar
tranquilos es que de las manos de las manos de Dios no va a salir nada mal hecho. De las manos de Dios todo sale bien hecho. Es bueno y en gran manera. Dice que cuando hizo la tierra, en Génesis, todo lo que hizo, dice, y esto fue el día primero, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y dice, y sepárense las aguas de lo seco, y a lo seco llamó tierra, y a las aguas mares, y dice, y fue esto bueno en gran manera. Y dice, háganse la expansión de los cielos, y que hayan señales, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y dice, y todo esto fue bueno en gran manera. Todo lo que sale de las manos de Dios es bueno, y es bueno en gran manera. Si hay algo que debemos de estar tranquilos nosotros, es que tal vez si hemos tenido una vida sin propósito, una vida en el que no tiene sentido, al estar en las manos del alfarero, nuestra vida toma sentido, porque hay un proceso que Dios está formando en nosotros, y es que nos quiere hacer unos vasos de honra, y que ese es el propósito final de Dios, trabajar con nosotros, hacernos unos vasos de honra. Y es que tal vez llevamos una vida desagradando o deshonrando a Dios. En las manos de Dios, cuando aceptamos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo, nos volvemos materia prima para trabajar, para que Él trabaje con nosotros y que nosotros podamos glorificar su nombre a través de nuestro testimonio. Entonces, aquí es cuando el barro ya va agarrando forma, porque el barro, la tierra seca, primero le echan agua, entonces aquella tierra seca se vuelve una masa. Entonces es un poco de masa, un montón de masa. Entonces la masa tiene que ir agarrando forma, y lo que usa el alfarero son sus propias manos. Mire que Dios en el Génesis todo lo creó con la boca. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y Dios dijo que la tierra produzca árboles de todo fruto y según su género, y que tenga semilla en él según su género, y que dé fruto según su género, y fue creado. Dice el agua que produzca peces, y que nunca cesen los peces, y todo fue creado por la boca. Pero lo único que fue creado por las manos de Dios fue el hombre. Dios tomó de la tierra en el sexto día, agarró de la tierra y hizo con sus manos, formó la figura del hombre, lo hizo ya grande, no lo hizo un niño, lo hizo ya hombre, y formó con sus manos al hombre, y le sopló en la nariz y le dio el hálito de vida, y entonces fue un ser viviente. Entonces podemos aprender que el hombre es una materia prima que Dios trabaja diferente. Dios trabaja diferente con los hombres que con los ángeles. Trabaja diferente con los hombres que con la creación, que con los animales, que con todo lo demás, porque el hombre es lo que Él hizo a imagen y semejanza de Él. El hombre es la única creación que puede llegar a tener la hechura fija y perfecta de Él. Y eso va a ser en el día de la redención, cuando todos seamos glorificados y seamos transformados, y seremos igual que Él, y le veremos cara a cara y nos pareceremos más a Él, porque el hombre es la única creación en el que Dios tiene un propósito diferente. Dios eligió de toda la creación, Dios eligió al hombre para glorificarse y para mostrarle a la creación misma que Dios es Dios. Porque dice que aún en el cielo nosotros predicaremos del evangelio, y los ángeles escucharán los misterios, y que juzgaremos ángeles, porque Dios decidió que el hombre sea el portador de su mensaje, el portador del evangelio, los predicadores. Entonces es una tarea perfecta que solo hace Dios, que aunque nosotros no queríamos nada con Dios en su plan divino, preexistencial a nosotros, tiene un propósito, y es que de nosotros quiere hacer vasos de honra.
Entonces sus manos son los que nos dan forma. Sus manos son los que nos trabajan. Sus manos son los que nos sanan. Sus manos. Quiero leer un versículo en Marcos 8. De cómo las manos de Dios están en todo. Marcos 8, 22. Dice, vino Jesús a Betsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Mire cómo Dios, cómo Jesús, siendo el creador de lo que hay, porque todo fue hecho en él, como el creador del hombre, le presentan a un hombre que tenía un defecto, que estaba ciego de los ojos. Estaba ciego, obviamente, y no miraba. Entonces tenía un defecto en los ojos. Entonces se lo trajeron y dice que lo sacó aparte. Mire cómo Dios le gusta trabajar a solas, le gusta trabajar uno a uno. Le gusta esa interacción individual porque el proceso es individual. Nosotros no somos parte de un montón. Cada uno tiene su proceso individual con Dios. Y cada uno está en diferente etapa del proceso, dependiendo de cómo reaccionemos al proceso. Hay quienes que a la mitad del proceso se desquebrajan y Dios tiene que deshacerlo y empezar de nuevo. Pero hay otros que son más obedientes y más resistentes y se apegan a la rueda y a las manos del alfarero y resisten y siguen. Entonces, en el proceso puede que estemos en diferente etapa del proceso. Pero el hombre, aquí Jesús usó sus manos y dice la Biblia que escupió en tierra e hizo como escupió en sus ojos y con sus manos le brotó los ojos, como emulando lo que fue en el Génesis cuando formó al hombre, que con sus manos humedeció la tierra y de la tierra formó al hombre y le dio el hálito de vida. Entonces emuló lo que ya había hecho en el principio, en el Génesis, y le restauró la vista, porque el hombre está hecho de polvo. Dice, del polvo vienes y al polvo volverás. Entonces él, siendo el creador del hombre, le sanó. Mire que las manos del alfarero no solo son para presionar y dar forma, sino que también sirve para sanar. Si hay algo que debemos de predicar en las iglesias es la sanidad que proviene de Dios. No es el propósito de Dios que estemos enfermos. Puede llegar a una enfermedad, tal vez por nuestra negligencia en nuestra alimentación, puede venir por muchas razones, pero no es el propósito de Dios que mantenernos así para toda la vida. En algún momento tiene que haber una sanidad. Si tan siquiera le rogásemos, porque dice que le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Si tan siquiera le rogáramos que nos tocáramos, estaríamos sanos. Pero lo que pasa es que el barro desconoce que de las manos del alfarero viene sanidad, que de las manos del alfarero viene formación, viene propósito, viene diseño. Entonces se molesta con el alfarero. Mire, las manos del alfarero es lo que nos dan el diseño. Es decir, que vamos agarrando forma. Hay unos vasos de barro que son más altos y delgados. Hay otros que son más pequeños pero anchos. Hay otros que tienen
la boca bien ancha, que es para almacenar agua o almacenar aceite. Hay otros que tienen la boca más pequeña, que es para vertir el agua y vertir el aceite, vertir el agua en un vaso, por ejemplo, o en una copa, si es vino. Hay diferentes usos y diferentes diseños, pero la forma la agarra el vaso con las manos del alfarero. Quiere decir que las manos del alfarero es lo que le da forma al vaso. Y de la manera que el alfarero hace esto es que a la masa mete una mano por dentro del vaso y la otra mano por fuera y le va formando el jarrón, va formando el vaso. Pero tiene, oiga, mire el principio, tiene una mano dentro y otra mano afuera. La mano adentro es necesaria para que también desde adentro estemos formados, porque el vaso no solo da forma hacia afuera. O sea, cuando vemos el vaso desde afuera, tiene la forma de un vaso, pero cuando vemos adentro, también tiene por dentro la forma del vaso. O sea, no es una masa en forma de vaso, sino que ya con la mano adentro del alfarero, por dentro también hemos sido tocados con las manos del alfarero. Hermano, no lo entendí. Quiere decir que el proceso del barro es que tenemos que ser cambiados de dentro y que se evidencie afuera. Cuando somos cambiados por dentro, se evidencia afuera. Difícilmente alguien está siendo cambiado por Dios y que no se evidencia afuera. Si usted es alguien que fue rescatado por Cristo y Cristo lo salvó y no se evidencia un cambio en usted, y yo le pregunto, ¿en realidad Cristo lo salvó? Pregúntese, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Ya fue humedecido con el Espíritu Santo? ¿Ya es dócil a las manos de Dios? ¿Ya las manos de Dios le están dando forma? Desde el momento en que usted aceptó a Cristo hasta hoy, ¿ha habido un cambio significativo? ¿Un cambio interno y que se manifieste en lo externo? Si no, preocupémonos si estamos en la mesa, si estamos en la rueda todavía o ya nos bajamos. Porque el profeta lloraría si viera nuestra condición, así como lloró con Israel. Así como lloró Jesús con Jerusalén, que dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte? Como la gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste porque no entendiste, no supiste el día de tu visitación. Si algo que estanca el proceso es una actitud reprobada que rechaza el proceso del barro. Y es cuando el barro se molesta con el alfarero y no acepta el proceso, y en esa rebeldía, en esa rebelión, se bajan de la mesa. Incluso no solo se bajan de la mesa, sino que se van de la casa del alfarero. No lo entendí, hermano. La casa del alfarero es el lugar en el que el alfarero trabaja. Ese es su taller. Ese lugar se llama Iglesia de Cristo Jesús. Y se van a otra iglesia y allá vuelven a lo mismo, porque el proceso sigue, porque el alfarero tiene paciencia y dice: se desquebrajó, no aguantó, lo vuelvo a hacer. Porque si hay algo que el alfarero tiene, es que él tiene excelencia. Él no deja algo mal hecho. Dios no hace algo mal hecho. Dios todo lo que hace lo hace bueno en gran manera. Entonces, la mano del alfarero, las manos, una mano dentro y una mano afuera. Quiere decir que el cambio va siendo interno y se va manifestando externo. Porque cuando la persona cambia internamente, se manifiesta en lo externo. Por ejemplo, si un hombre ha sido un esposo agresivo, maltratador, infiel, mujeriego, cuando llega a los pies de Cristo,
cuando nació de nuevo y el Espíritu Santo vino sobre él y ya es alguien dócil, él viene a ser una materia prima, entonces el cambio, el alfarero mete una mano dentro de él y lo va cambiando, entonces se va evidenciando en el externo. Entonces ya deja de ser un hombre abusador, maltratador, físico o psicológico, verbal, y empieza a ser alguien amoroso, porque el cambio interno se refleja en lo externo. Si alguien era ladrón y aceptó a Cristo, ahora él se dedica a trabajar, es el que robaba, ya no robe más, sino que con sus manos trabaje. Entonces, en lo interno él dejó de ser ladrón, pero en lo externo él se puso a trabajar. Entonces, la mano es una mano trabajando en lo interno y la otra mano en lo externo. El cambio interno se refleja externamente. Y es por eso cuando ve usted personas que llegan a los pies de Cristo y tienen un cambio significativo, un cambio radical, es porque ya está siendo cambiado, es porque sí fue humedecido, mojado con el Espíritu Santo y las manos de Dios están trabajando en él ya. Pero si no hay un cambio, examinémonos, ¿estamos en la rueda? ¿Estamos en la casa del alfarero? Preocupémonos, ¿será que Dios ya no me humedece de hace mucho? Ya soy tierra árida, tierra seca. ¿Sabe que en la tierra árida, en la tierra seca es donde habitan las bestias? ¿Sabe que Jesús fue llevado al desierto y dice que estaba rodeado por las bestias? ¿Y qué bestias usted cree que eran? ¿Cree que eran lagartos o lagartijas? ¿Eran camaleones? ¿Eran hienas, leones? No eran ese tipo de bestias. No eran animales físicos. El desierto, la tierra árida es tierra de demonios, es tierra en donde no habita el Espíritu Santo, en donde habitan malos espíritus inmundos, demonios, potestades de las tinieblas, porque es tierra árida, tierra seca. Pero la tierra fértil es evidencia que ahí está el favor de Dios. Entonces, las manos forman al vaso y le va dando un estilo y un diseño que nos va distinguiendo del resto. Y es cuando Jeremías miraba al alfarero que tenía un vaso en la mesa y está viendo la forma del vaso, dice, ese vaso, él está pensando en una tinaja para almacenar aceite. Porque de las manos es lo que va dando forma. Y es cuando, después de un tiempo de llegar al Evangelio, es cuando vemos que tenemos un don, es cuando vemos que tenemos un diseño, tenemos una asignación, tenemos algo en lo que podemos servir, porque ya está tomando forma el vaso, ya el vaso ya tiene como que un camino y como que se vislumbra en el horizonte el final y el objetivo que va a tener. Y es cuando se empieza a evidenciar, dice, este hermano como que le gusta la alabanza, él sería bueno para cantar. Este otro hermano como que le apasiona las almas, yo creo que él va a ser bueno para evangelizar. Este hermano le gusta estudiar la escritura, él le gusta buscar más de Dios, las profundidades, la revelación. Él como que va a ser bueno para predicar, va a ser un maestro. Y es cuando vemos que la persona ya va agarrando un rumbo y va agarrando forma, y entonces ya como el pueblo miraba a David, dice, este salió para ser rey. A mí me parece que este va a ser rey porque tenía las condiciones, tenía la actitud que un rey requería, y dice, este jovencito, este que mató a Goliat, a mí me parece que te va a ser rey. Entonces es cuando las manos del alfarero están dándole forma al vaso para para darle aquel propósito que el alfarero tiene, y dice,
yo quiero usarlo de esta manera y le va dando forma. Es cuando vamos agarrando forma. Es cuando el pastor dice, hermano, estamos pensando en usted para un ministerio y lo queremos usar aquí. Y es cuando empezamos a servir, pero cuando empezamos a servir de acuerdo al diseño que vamos tomando o que nos va dando Dios, no es que ya estamos listos. El vaso va agarrando forma, pero no es que ya terminaron. Todavía estamos en las manos de Dios y todavía faltan más procesos. Puede ser que alguien esté en servicio en la iglesia, puede que tenga un liderazgo en la iglesia y no significa que ya Dios terminó con él. O si usted me está escuchando y usted está en liderazgo y está en una posición en el que está sirviendo a Dios y hay debajo de usted hay otros que están a su cargo suyo, no crea que Dios ya terminó con usted. Si usted cree que usted ya está hecho y ya terminó con usted, usted se quedó estancado. Dios puede hacer mucho más. Dios no ha terminado conmigo. Si Dios me dice, ya Darwin, tú ya estás listo, ya terminé contigo, digo, no, Señor, de ninguna manera. Yo no quiero estar así para toda la vida. Hay muchas cosas que no me gustan de mí y que tengo que cambiar. Por favor, ayúdame. Yo sé que todo lo que sale de tus manos es bueno en gran manera. Ya has avanzado conmigo, ya ha habido un cambio, ya ha habido cambios significativos, relevantes, importantes, pero yo sé que tú puedes hacer más. Yo sé que tú puedes moldearme como a Cristo. Entonces el cambio es un proceso largo, pero muy favorable para el vaso. Entonces la mano es lo que da forma. Entonces es una mano por dentro y una mano por fuera. ¿Sabe? Entre otras cosas, ¿qué es lo que hace la mano por dentro? Es que empieza a sacar lo que está dentro del barro. Y cuando mete la mano, de repente encuentra una piedra adentro. Entonces con su mano adentro la saca. Cuando vuelve a meter la mano adentro del barro, ve que hay una ramita. Entonces viene y la saca. De repente encuentra una hoja. Entonces viene y la saca. ¿Sabe por qué sale a relucir todo eso? Porque la mano está entrando adentro y el barro no tiene esa posibilidad de ver qué es lo que hay en su interior, pero la mano del alfarero lo saca a la superficie. Hermano, no lo entendí. En materia de construcción hay algo que se llama excavación. Y es que cuando alguien va a construir algo, no construye desde la superficie para arriba, sino que tiene que cavar hondo para que el edificio sea perdurable y que no sea llevado por los vientos ni por huracanes. Entonces, la excavación, la construcción no empieza hacia arriba, sino que empieza hacia abajo. Y el constructor empieza a excavar para crear una fundición estable para que pueda soportar el peso del edificio. Entonces empieza a excavar y en el proceso de excavación va encontrando que hay piedras, entonces la quita. Va encontrando que hay ramas, hay árboles, hay raíces secas, entonces la quita. En el proceso va sacando huesos de tal vez ancestros que murieron, de animales que murieron y están ahí, va quitando huesos. En la excavación va sacando de la tierra cosas que no ayudan en la edificación del edificio. Eso es excavación. Entonces, la mano del alfarero dentro del barro lo que está haciendo es sacando lo que no nos favorece para dejar solo lo que sí favorece, que es el barro. Entonces, en el proceso, las manos lo que hace es que saca a relucir cosas que no mirábamos nosotros. Y de repente nos damos cuenta que teníamos un carácter que no es adecuado al cristianismo, que no es adecuado a Cristo. ¿Y cómo no lo supimos antes? Y lo supimos ahora, es porque la mano del alfarero entró adentro y sacó a relucir aquella impureza.
El apóstol Pablo dijo, yo no sabía que yo era adúltero hasta que leí no adulterarás. Y de repente me doy cuenta que soy un adúltero. Pero cuando él era Saulo, él creía que él estaba bien. Él decía de sí mismo, soy irreprensible en cuanto a la ley. Pero cuando recibió a Cristo, recibió el Espíritu Santo y la mano empezó a trabajar desde adentro, dice, porque Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oh, pero cuando era un fariseo se consideraba irreprensible en cuanto a la ley. El más celoso de los fariseos, pero eso era porque era tierra árida, tierra seca, no tenía visión de lo que demandaba Dios. Pero cuando ya fue mojado por el Espíritu y cuando ya la mano del alfarero entró adentro de él y empezó a trabajar de adentro a afuera, dice, es que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces la mano del alfarero saca a relucir defectos, pero no para avergonzarnos, sino para decirnos, mira, esta impureza no me gusta. Y lo saco para quitarlo. Y es cuando nos vamos perfeccionando cada vez más. Y vamos, como dice el versículo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y cuando tenemos el temor de Dios, dice, ay Señor, eso no te gusta, quítalo de mí. Arráncalo, aunque lleve un pedazo de terrón ahí, quítalo, porque no te agrada, a ti no te gusta, no quiero tener nada que no te agrade, yo quiero agradarte en todo, yo quiero agradarte total. Pero es la mano. Si de repente usted se da cuenta de cosas y actitudes de usted, quédese tranquilo, es que la mano lo sacó a la superficie. Lo sacó a la vista de sus ojos para que usted se dé cuenta que todavía tiene impurezas, todavía tiene actitudes que no son buenas, todavía tiene un carácter dañado, todavía tiene hábitos malos, costumbres malas. Si hay algo que Dios le pidió a Israel es que dice, mira, cambia tus costumbres. Porque las costumbres de estos pueblos que vivían aquí en Canaán no me agradó y mancharon la tierra. Y por eso es que los he hecho de esta tierra, pero tú no aprendas esas costumbres. Quiere decir que hay un cambio de costumbre. Nosotros estábamos acostumbrados a otras cosas, estábamos acostumbrados a una vida sin Dios, pero ahora tenemos que acostumbrarnos a una vida con Dios. Estábamos acostumbrados a ver otro tipo de cosas, otro tipo de películas, a escuchar otro tipo de música, a leer otro tipo de libros. Pero ahora hay un libro en común que leemos, se llama la Biblia. Hay un tipo de canción que escuchamos y es alabanzas a Dios. Entonces tiene que haber un cambio de costumbres. Y todo eso se da por las manos del alfarero. Entonces las manos saca a relucir las impurezas y suaviza aquello que está rústico. Y humedece sus manos porque tiene una tinaja de agua a la par y mete su mano en el agua para humedecer sus manos y le va dando forma y va alisando, va suavizando la textura del barro y va dándole forma y ya el vaso ya parece vaso, ya no parece un montón de masa. Y el alfarero lo ve, lo considera, lo ve por fuera, lo ve por dentro, mete su mano por dentro, pone su mano por fuera. Pero es un cambio total. No solo es un cambio de mentalidad, sino que el cambio de mentalidad se evidencia en el comportamiento. El proceso del barro. Entonces vimos que lo primero que usa el alfarero es el agua para humedecer la tierra seca, para hacerlo dócil. Después la herramienta son sus propias manos. Necesitamos de este tipo de vasos. Necesitamos de vasos que conozcan cómo es la textura de las manos del alfarero. Necesitamos de vasos que sepan que están en la rueda bajo las manos del Señor. Que no renieguen del proceso, que no renieguen de la presión
que le ejerce el alfarero, que no renieguen cuando les quita una impureza, cuando sale a reducir una arenilla, una tierra, una piedra que no es acorde al barro, cuando saca a relucir alguna ramita, alguna raíz, y que no renieguen del Señor. Necesitamos vasos que conozcan la textura y que digan, oh, este eres tú, Señor. Yo sé que eres tú presionando. Yo sé que eres tú dándome forma. Yo sé que eres tú que me está haciéndome de un vaso útil, un vaso de honra. No renegaré, me quedaré en la rueda, me quedaré en la casa del alfarero, porque sé que estoy en tu mano. Yo no estoy a la intemperie, sino que estoy en tus manos, Señor. El proceso del barro. El proceso del barro en las manos del alfarero. Oremos, Padre, te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque sé que estamos en tus manos. Sé que todavía no somos perfectos, Dios. Pero sé que tú eres un Dios perfecto. Un alfarero perfecto, Dios, que tiene en tu mente un diseño ya para nosotros. Que hay un libro escrito de nuestra vida, Dios, y que no faltará nada que cumplamos, que se va a cumplir todo lo que está escrito en ese libro de nosotros. Gracias, Dios, por tener un propósito con nosotros. Gracias porque nos rescataste de aquella vida de muerte, de aquella vida de corrupción, y nos llamaste de las tinieblas a la luz. Gracias porque nos elegiste como materia prima para hacernos conforme a Cristo. Síguenos cambiando, Dios. Danos mucho, Espíritu Santo. Danos mucha agua de tu Espíritu, que fluya en nosotros como un río, Dios, para que seamos dóciles a tus manos. Oh Dios, sigue trabajando con tus manos, Dios, y danos forma. Que tu propósito se vea plasmado en nosotros y que podamos servir de acuerdo a tus propósitos y tus planes. Oh Dios, gracias por trabajar con nosotros. Gracias por tener paciencia. Gracias, Dios, por no enojarte. Gracias por tu misericordia, que de no ser por tu misericordia hace tiempo nos habrías consumido, dijo el salmista. Gracias por tu paciencia, por trabajar con nosotros. Sigue trabajando, Dios, que tú no eres un Dios que deja todo a medias, sino que lo que empezaste lo terminas. Sigue trabajando, Dios. Si de repente alguien se bajó de la rueda y se fue de la casa del alfarero, atráelo, Dios, y sigue trabajando, sigue el proceso. Si tienes que empezar de nuevo, lo haces, Dios, porque tú eres un Dios paciente. Gracias, Señor, porque tú no desechas vasos, sino que tú reinicias el proceso con ellos. Ese eres tú. Y gracias, Señor, por tu paciencia y tu misericordia. Eternamente estaremos agradecidos. Haz de nosotros como tú quieras, Dios, y danos forma conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Compartan el mensaje. Compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu